El primer golpe de tierra sobre la madera de mi ataúd sonó como el portazo definitivo del mundo. Un sonido sordo, pesado, final. Estaba en mi propio funeral, completamente paralizada, prisionera dentro de mi propio cuerpo, escuchando el llanto impostado de mi hermana Vanessa y de mi marido Ricardo. Mis párpados, sellados por una fuerza invisible, me negaban la visión, pero mis oídos, cruelmente, funcionaban a la perfección. Podía oler la mezcla empalagosa de los lirios y los crisantemos, un aroma que siempre había detestado y que ahora se mezclaba con el olor a tierra húmeda y a barniz barato. El forro de satén del féretro, que debería ser un último consuelo, se sentía frío y resbaladizo contra mi piel inerte. Un grito silencioso se desgarraba en mi garganta, una súplica que moría antes de nacer. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Hace solo unos días, Vanessa me preparaba una tila para ayudarme a dormir, quejándose con su falsa solicitud de mi estrés y mi edad. Ahora entendía que cada sorbo de aquella infusión era un clavo más en este ataúd. A través de la pequeña mirilla de cristal, un rectángulo de luz del tamaño de una tarjeta de visita, veía como el cielo gris de Madrid se encogía. Cada palada de tierra era una bocanada de oscuridad que devoraba la luz, un recordatorio de que mi tiempo se agotaba. Por un instante, sus rostros se asomaron a la ventanilla. El de Ricardo, compungido, con una lágrima que parecía calculada para caer justo en el centro del cristal, y el de Vanessa, con los labios apretados en una mueca de dolor que no llegaba a sus ojos. En sus pupilas vi un brillo fugaz, un destello de triunfo helado que me recorrió como una descarga eléctrica, despertando algo en mi interior. Mi propio aliento, un vaho que no podía controlar, empañaba el cristal, la única prueba fehaciente de que la vida aún se aferraba a mí con una desesperación inútil. Eran dos actores consumados, representando la última escena de una obra macabra que yo misma, sin saberlo, había financiado con mi confianza, mi cariño y, sobre todo, con los 15.000 euros mensuales que generaban los locales de mi padre en el barrio de Salamanca. El murmullo de los asistentes se fue apagando, sus pasos sobre la grava del cementerio de la Almudena, alejándose hacia su aparcamiento y de vuelta a sus vidas. Pronto, solo quedó el ritmo rítmico y mecánico del sepulturero. Y entonces, cuando pensé que la soledad y la asfixia serían mis últimas compañeras, escuché sus susurros. Se habían quedado atrás, creyéndose a salvo en la intimidad de mi tumba. La voz de Vanessa, despojada ya de toda aflicción, sonó nítida y afilada como un bisturí. Ya no era el tono de una hermana afligida, sino de una depredadora satisfecha. Ricardo le respondió con un murmullo cómplice, bajo y conspirador. El frío que sentí en ese momento no provenía de la falta de aire ni de la tierra que me rodeaba, sino de la certeza absoluta que floreció en la oscuridad. Esto no había sido un accidente, ni una enfermedad repentina, había sido un plan. Y lo peor no era que me estuvieran enterrando viva, lo peor, lo que estaba a punto de descubrir, era el porqué. Mi padre, que en paz descanse, siempre olía a serrín y a honradez. Recuerdo sus manos, grandes y agrietadas por una vida de trabajo, sosteniendo las mías cuando era niña. Elena, me decía con su acento gallego que nunca perdió, todo esto, cada ladrillo, lo levanté para vosotras. La familia es lo primero, el único tesoro que no se devalúa. Cuida de tu hermana, cuida de lo nuestro. Esa promesa se convirtió en el faro de mi existencia, una brújula moral que me guió durante más de 60 años. No heredé solo 12 locales comerciales en el barrio de Salamanca, heredé un mandato sagrado, un deber que asumí con la devoción de una monja de clausura. Creí que al proteger su legado, honraba su memoria, sin darme cuenta de que estaba alimentando a los lobos que dormían en mi propia casa, protegiendo a las termitas que devoraban los cimientos que él con tanto sudor había construido para nosotras. El primer gran sacrificio llevó el nombre de mi hermana, Vanessa. Siempre había tenido aspiraciones que no se correspondían con su esfuerzo, un anhelo de grandeza que chocaba con su pereza. Cuando decidió que quería estudiar en ICADE, una de las universidades más prestigiosas y caras de Madrid, no dudé un instante. Durante 5 años, cada mes de septiembre, firmé un cheque que me dejaba el corazón encogido. En total, fueron exactamente 48.000 euros en matrículas, sin contar los libros, los caprichos y el alquiler de su piso de estudiante. Mientras ella hablaba de fiestas y de futuros contactos, yo remendaba mis propios vestidos y aprendí a estirar un guiso para que durara 3 días. Una vez, al verme cosiendo un bajo, me dijo con una sonrisita condescendiente: «Ay, Elena, qué anticuada eres. Tienes que aprender a invertir en ti misma».
No entendía que toda mi inversión era ella. Luego estaba Ricardo, mi marido, un hombre que se había acostumbrado con demasiada facilidad al calor del dinero que no era suyo. Su vanidad en pozo sin fondo que yo, obedientemente, me dedicaba a llenar. Recuerdo el día que llegó a casa con el catálogo de Audi. Sus ojos brillaban como los de un niño en la noche de Reyes. Quería el Q5, el último modelo. Es una cuestión de imagen, Elena, me argumentó con esa seriedad impostada que usaba para sus grandes peticiones. Un hombre de mi posición no puede presentarse ante los clientes en tu viejo SEAT. No quise discutir. Al día siguiente, hice una transferencia de 18.000 euros para la entrada del vehículo. El olor a cuero nuevo y a plástico caro que inundó el garaje durante semanas era para mí el aroma de mi propia renuncia, el perfume de otro de mis sueños aplazados por satisfacer los suyos. Vanessa convirtió las compras en la milla de euro en su deporte favorito. Cada pocas semanas llegaba una llamada del banco, siempre con la misma voz cortés pero firme al otro lado de la línea. Señora Vázquez, la tarjeta de su hermana ha vuelto a exceder el límite. Yo sentía un bochorno que me quemaba las mejillas. Acudí a la sucursal, cabizbaja, a liquidar sus deudas. La más sonada fue una de 9.750 euros, acumulada en menos de 3 meses, entre Loewe, Carolina Herrera y alguna que otra joyería. Cuando le pedí explicaciones, se echó a llorar con lágrimas de cocodrilo. «Es que tú no lo entiendes, hermana. En mi círculo, si no aparentas, te comen viva. Es una inversión social». Pagaba en silencio, sintiendo el peso de la mirada del director del banco, sabiendo que él veía lo que yo me negaba a admitir, que mi hermana era un parásito con un bolso de marca. Cuando nació mi sobrino, la alegría se mezcló con una nueva carga financiera. Vanessa y su marido decidieron que su piso se les había quedado pequeño y pusieron sus ojos en el barrio de Chamberí. Era mi deber, según ella, asegurar que el niño creciera en un entorno adecuado. No querrás que tu único sobrino se críe en cualquier sitio, ¿verdad, Elena? Su manipulación era tan burda como efectiva. Les adelanté 60.000 euros para la entrada, vaciando una cuenta de ahorros que guardaba para mi jubilación, para tener una vejez tranquila. Me invitaron a cenar a su nueva casa y pasaron la noche quejándose de que la cocina era un poco justa y de que necesitarían reformar los baños. Yo sonreía, mientras por dentro calculaba cuántos años de mi vida acababa de regalarles para que pudieran tener encimeras de Silestone. Ricardo, por su parte, desarrolló un paladar para la alta cocina. Las cenas en restaurantes con estrellas Michelin se convirtieron en su pasatiempo predilecto, una afición que, por supuesto, financiaba yo. Recuerdo una noche en particular, en un local de moda cuyo nombre ni siquiera consigo recordar. Me sentía completamente fuera de lugar, rodeada de gente joven y ruidosa. Ricardo pidió el menú degustación más caro y lo maridó con un vino que costaba más que mi abrigo. La cuenta final fue de 412 euros. Mientras él pagaba con la tarjeta de crédito que yo sufragaba, le oí decirle al maitre: «Una velada exquisita, como siempre». A la mañana siguiente, el sabor amargo de mi café solo, recalentado en el microondas, me supo a la más profunda de las soledades, a la certeza de que mi vida se había convertido en el cajero automático de los caprichos de otros. Durante más de una década tuve un sueño recurrente: hacer una ruta de senderismo por los picos de Europa. Tenía los folletos guardados en un cajón, las rutas marcadas, los albergues seleccionados. Era mi pequeño secreto, mi vía de escape imaginaria. El año que cumplí 60, decidí que ya no podía esperar más. Tenía el viaje reservado, la mochila casi lista. 2 semanas antes de partir fue el cumpleaños de Ricardo. Se encaprichó de un reloj suizo que había visto en un escaparate. Sería el broche de oro para mi colección, insinuó durante días. Su precio, 5.000 euros. Cancelé mi viaje. El dinero de la reserva que perdí fue de 500 euros. Cuando le di el reloj, me besó en la frente y dijo: «Sabía que lo entenderías, cariño». Esa noche tiré los folletos de los picos de Europa a la basura, sintiendo cómo el peso de la nieve de sus cumbres se me instalaba para siempre en el alma. Lo peor no era el dinero, sino el desprecio sutil, la constante humillación velada. Se acostumbraron tanto a mi generosidad que empezaron a verme no como una persona, sino como un recurso inagotable. Dejaron de invitarme a sus eventos sociales, a sus cenas con amigos. «Te aburrirías, Elena», decía Vanessa con una dulzura venenosa. «Es gente de nuestro mundo, no entenderías nuestras conversaciones». O Ricardo, que me decía: «Cariño, es una reunión de trabajo informal, no hace falta que vengas». Me convertí en la vieja, en la tacaña que no sabía disfrutar de la vida.
a pesar de que era mi vida la que ellos estaban devorando a manos llenas. Me quedaba sola en el gran piso familiar, escuchando el eco de mis pasos sobre el parqué, rodeada de los muebles de mis padres y de una soledad tan densa que casi podía tocarse. Cuando empecé a sentirme débil, ese cansancio que se me pegaba a los huesos y no me dejaba levantar de la cama, ellos mostraron una preocupación que me pareció conmovedora. Vanessa venía todas las noches a mi cuarto con una taza humeante. «Una tila, hermanita, para que descanses», decía, mientras me arropaba con un esmero que nunca antes le había conocido. «Tienes que cuidarte mucho, que con tu estrés y tu edad, si te pasara algo, no sé qué haríamos sin ti». El miedo en su voz, que yo interpreté como amor fraterno, era en realidad el pánico del usurero que teme perder su fuente de ingresos. Cada sorbo de aquella infusión amarga, que yo aceptaba con gratitud, era un paso más hacia la tumba que ellos ya estaban cavando para mí en el jardín de mi propia confianza. La última vez que me sentí plenamente consciente, una semana antes de mi supuesto fallecimiento, los escuché hablar en voz baja en la cocina. Creían que dormía. Ricardo se quejaba del último presupuesto del taller para mi viejo coche. «Es un trasto. No sé por qué no lo tira y se compra uno nuevo», dijo con desdén. Vanessa soltó una risita. «Déjala, si ella es feliz con su ropa de vieja y sus costumbres de pueblo. Mejor para nosotros. Más queda para lo que importa». En ese momento sentí un frío que no era de la noche madrileña. Era el frío de la verdad. Miré el retrato de mi padre que colgaba en el salón, su mirada severa pero noble, y sentí que le había fallado. Había confundido la debilidad con la bondad, y mi ceguera voluntaria había convertido su legado en el festín de 2 buitres. El eco de la última palada de tierra se extinguió, y con él el último vestigio del mundo de los vivos. Quedé suspendida en un silencio tan profundo y absoluto que podía oír el sordo latido de mi propio corazón, un tambor solitario en la negrura. El aire, cada vez más viciado, olía a polvo, a madera sin tratar, y al perfume dulzón de los lirios que alguien, en un gesto de hipocresía suprema, había arrojado sobre mi ataúd. El forro de satén, que en la tienda de la funeraria prometía un descanso eterno y digno, se sentía ahora como una mortaja de hielo, pegándose a mi piel inerte con una humedad desagradable. La impotencia era una mordaza física, un peso sobre mi pecho mucho mayor que el de la tierra que me cubría. Creí que la locura sería mi única compañera, el grito ahogado en mi garganta la única oración que me quedaba por rezar, antes de que la asfixia reclamara lo que la traición había dejado atrás. La soledad era un océano negro, y yo me hundía en él sin remedio. Y entonces, cuando ya me había resignado a mi final, los escuché. No eran las voces de mi memoria, ni un delirio provocado por la falta de oxígeno. Eran susurros, reales, cercanos, apenas a unos metros por encima de mi cabeza. Se habían quedado atrás. Al principio mi mente confundida no lograba procesarlo. ¿Por qué se demoraban? ¿Acaso su falso dolor era tan convincente que necesitaban una última escena sin público? Pero el tono me alertó. La voz de Vanessa ya no estaba rota por el llanto. Era un siseo afilado, vibrante de una energía que nada tenía que ver con la pena. Era la voz de la impaciencia, del triunfo contenido. A su lado, el murmullo de Ricardo, bajo y cómplice, una respuesta gutural que erizó cada vello de mi piel inmóvil. Un frío antinatural, un hielo que no provenía de la tierra húmeda, comenzó a trepar por mi espina dorsal, anunciando una verdad mucho más aterradora que la propia muerte. La primera frase de Vanessa fue la llave que abrió la puerta del infierno. «Lo conseguimos, cariño. La vieja por fin se ha ido». Las palabras flotaron en la oscuridad, desnudas de cualquier artificio. Cariño. Esa palabra, dirigida a mi marido, fue la primera puñalada. Me visualicé a mí misma, sirviéndoles el café por la mañana, mientras ellos intercambiaban miradas por encima de mi cabeza, planeando, deseando. Y luego, la vi. Así me veían. No Elena, su hermana, su esposa. Solo un obstáculo senil, un estorbo en el camino hacia la vida que creían merecer. El impacto fue tan brutal que por un instante sentí como si mi corazón se hubiera detenido de verdad. No era el dolor de la traición amorosa lo que me desgarraba, sino el veneno del desprecio, la constatación de que para las 2 personas que más querían en el mundo, yo no era más que un objeto del que por fin se habían deshecho. Si la primera frase fue una puñalada, la siguiente fue el giro del cuchillo en la herida. Nadie sospechará nunca del somnífero. Somnífero. La palabra en el silencio de mi mente, y de repente todo encajó con una claridad espantosa.
Las últimas semanas de debilidad, el cansancio perpetuo que los médicos no sabían explicar, el sabor extrañamente amargo de la tila que Vanessa me preparaba cada noche con una solicitud tan fingida. Para que descanses, hermanita, que te veo muy agotada. Cada taza que yo había aceptado con gratitud era una dosis de muerte lenta. Un clavo más en este ataúd que ellos habían encargado mucho antes de que mi corazón dejara de latir. El recuerdo de su mano, colocando la taza en mi mesilla de noche, se convirtió en la imagen de mi propia verdugo. No había sido la edad, ni el estrés. Había sido un asesinato paciente, doméstico y cruel, servido con una sonrisa. La voz de Ricardo confirmó la profundidad del abismo. Tranquila, aún tenemos que impugnar el testamento si es antiguo. Don Alfonso es muy zorro. Ahí estaba él, mi marido. No había en su voz ni un atisbo de culpa, solo una fría y calculadora preocupación por el dinero. Mi dinero, el legado de mi padre. Su única inquietud era cómo asegurarse de que la fortuna no se les escapara de las manos, cómo burlar la lealtad de don Alfonso, el abogado de mi padre, un hombre cuya integridad siempre les había resultado incómoda. Escucharlos hablar de mi testamento sobre mi tumba recién cerrada fue la humillación definitiva. Mi vida entera, mis sacrificios, mis desvelos, todo reducido a una transacción, a un problema legal que debían resolver para poder empezar a disfrutar de sus cenas en restaurantes caros y sus coches de alta gama, sin la molesta presencia de la vieja. Pero entonces, en medio de la negrura y el horror, algo cambió. El miedo se evaporó, la tristeza se petrificó, y en su lugar nació una furia tan pura y helada que pareció quemar la niebla de mi mente y devolver la fuerza a mis miembros inertes. Era la rabia de la superviviente. La promesa que le hice a mi padre en su lecho de muerte resonó en mi cabeza, pero con un nuevo y terrible significado. Le prometí que cuidaría de la familia y de su legado, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Iba a proteger de los parásitos que él, en su bondad, nunca vio venir. La adrenalina fue una descarga eléctrica, un antídoto milagroso contra el veneno de Vanessa. En ese instante dejé de ser una víctima enterrada viva. Me convertí en una depredadora esperando pacientemente en la oscuridad. No iba a morir, viviría para verlos caer. Con esa nueva determinación, concentré cada gramo de mi voluntad en un único y minúsculo punto de mi cuerpo, mi pulgar derecho. Sabía que mi teléfono móvil, ese aparato que apenas usaba, estaba en el bolsillo del vestido con el que me habían amortajado. Era un gesto que había hecho 1000 veces sin pensar. Pulsar 2 veces el botón lateral para activar la cámara, o mantenerlo pulsado para otras funciones. Ahora, ese simple movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. Mi cerebro gritaba la orden, pero mi cuerpo era una cárcel de carne y hueso. Luché contra la parálisis, imaginando sus rostros sonrientes mientras dilapidaban mi herencia. El recuerdo de sus voces conspirando sobre mi cabeza fue el combustible que necesitaba. Sentí un levísimo temblor en mi mano, un espasmo casi imperceptible, la primera señal de que la prisionera estaba a punto de romper sus cadenas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de esfuerzo agónico, lo conseguí. Mi pulgar, moviéndose con una lentitud exasperante, presionó el botón lateral de mi teléfono. No escuché el clic, pero lo sentí, una vibración minúscula contra mi pierna que fue como el estruendo de un cañón. La grabadora de voz estaba activada, lo sabía. Mientras ellos seguían arriba, repartiéndose los despojos de mi vida con susurros codiciosos, cada una de sus palabras se estaba convirtiendo en un eslabón de la cadena que yo misma usaría para arrastrarlos al infierno. Yacía en mi ataúd, en la más absoluta oscuridad, pero por primera vez en mucho tiempo lo veía todo con una claridad meridiana. La partida no había terminado. De hecho, no había hecho más que empezar. Y yo, la vieja a la que daban por muerta, estaba a punto de mover la pieza que decidiría el jaque mate. Desde la ventana de mi habitación en esa clínica de la sierra, el aire olía a pino y a tierra mojada, un aroma limpio y honesto que contrastaba violentamente con la podredumbre que había dejado atrás. Oficialmente, estaba aquí para recuperarme de un shock postraumático con amnesia disociativa. Esa era la historia que el leal don Alfonso y yo habíamos urdido, una obra de teatro para un público de 2 personas. No estaba recuperando la memoria, estaba forjando armas en el silencio de mi supuesta convalecencia.
Cada día miraba las montañas, no con la nostalgia de un sueño perdido, sino con la fría determinación de un general estudiando un mapa antes de la batalla. Mi mente, que ellos creían vacía y confusa, era en realidad un hervidero de estrategias, un laberinto legal y financiero del que no tendrían escapatoria. La fragilidad era mi camuflaje, la venganza mi terapia. El mundo me creía rota, pero nunca me había sentido tan entera, tan dueña de mi propio destino. Sus visitas eran el acto central de esta farsa. Vanessa llegaba siempre cargada de lirios, las mismas flores de mi funeral, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Cómo estás hoy, hermanita? ¿Recuerdas algo nuevo?», preguntaba, mientras alisaba mi colcha con un gesto de falsa solicitud. Ricardo se mantenía en un segundo plano, observándome con una mezcla de lástima y nerviosismo, como si temiera que un recuerdo inoportuno pudiera aflorar y arruinar sus planes. Yo les ofrecía mi mejor interpretación, la de una anciana perdida, con la mirada vacía y respuestas monosilábicas. Un día, Vanessa me trajo una revista de decoración. «Mira, Elena, qué ático más bonito con vistas al retiro. Cuando te recuperes podríamos buscar algo así, más alegre, ¿no te parece?». Yo asentí dócilmente, mientras por dentro pensaba: «Disfruta de las vistas en la revista, querida hermana, porque es lo más cerca que estarás de ese ático en tu miserable vida». El esfuerzo por contener la náusea era casi físico. Tragarse el odio era la parte más difícil. Cada vez que me llamaban pobrecita o me hablaban con esa condescendencia que se reserva para los niños y los seniles, sentía un ácido subir por mi garganta. Tenía que anclar mi mente en la grabación, en sus susurros sobre mi tumba, para no saltar y arrancarles la máscara a gritos. Me convertí en una observadora experta. Notaba cómo Ricardo evitaba mi mirada, cómo Vanessa revisaba de reojo el valor de los pocos muebles que había en mi habitación. Su codicia era tan palpable que casi podía olerla, un hedor dulzón y rancio que se mezclaba con el perfume caro que ella usaba. Yo sonreía, una sonrisa vacía, y les preguntaba triviales del pasado, detalles que sabía que no recordarían, para reforzar mi papel de mujer anclada en una nebulosa. Cada una de sus mentiras, cada gesto de falsa compasión, era un ladrillo más en el muro de su futura prisión. En cuanto la puerta se cerraba tras ellos, la transformación era instantánea. La mujer frágil y desmemoriada se desvanecía, y emergía la estratega. Mi primer acto era siempre el mismo: coger el teléfono de prepago que don Alfonso me había conseguido y marcar su número. «Don Alfonso, soy yo, se acaban de ir», decía, y mi voz recuperaba toda su firmeza. Del otro lado de la línea, su tono era siempre una mezcla de indignación contenida y eficacia profesional. «Perfecto, Elena. ¿Alguna novedad?». Repasábamos los avances del día, las cláusulas del Nuevo Testamento, los movimientos de las cuentas. Hablábamos en un código casi militar, refiriéndonos a ellos como los activos tóxicos. En el silencio de mi habitación, con el único sonido de fondo del viento en los pinos, tejíamos la red, hilo a hilo, con una paciencia y una precisión que ellos, en su arrogancia, eran incapaces de imaginar. La primera gran ofensiva fue silenciosa y devastadora. Siguiendo las instrucciones de don Alfonso, solicité por vía telemática un poder notarial general a su favor, alegando mi delicado estado de salud. Con ese documento en su poder, él tenía vía libre. Lo primero que hizo fue visitar la oficina principal de mi banco. Revocó todos los poderes y tarjetas de crédito de Ricardo y Vanessa. Imaginé la escena. Vanessa en la caja del Loewe, pasando su tarjeta con displicencia, y la dependienta devolviéndosela con una sonrisa helada y un «Lo siento, señora, ha sido denegada». Ese mismo día, don Alfonso ejecutó la transferencia de los fondos de todas las cuentas que compartía con Ricardo a una nueva, abierta solo a mi nombre. Un total de 243.500 euros, hasta el último céntimo, desaparecieron de su alcance con un solo clic. El primer golpe había sido asestado, y ellos aún no sabían que la guerra había comenzado. Pero anular su acceso al dinero no era suficiente. Necesitaba pruebas, munición para el golpe de gracia. «Necesitamos documentar su intento de expolio, Elena», me aconsejó don Alfonso. «Hay que demostrar que no solo intentaron matarla, sino que actuaron con premeditación para quedarse con todo». Contratamos a un detective privado, un ex policía discreto y con fama de ser implacable. El adelanto de sus honorarios fue de 3.000 euros, la mejor inversión de mi vida. Le di instrucciones precisas.
Quería un informe detallado de cada uno de sus movimientos, cada comida en un restaurante caro, cada visita a una inmobiliaria de lujo, cada conversación que pudiera ser captada. Quería saberlo todo. Quería un retrato minucioso de su traición, una crónica de su avaricia para poder restregársela por la cara antes de destruirlos por completo. La información era poder, y yo estaba dispuesta a pagar lo que fuera por tener todo el poder en mis manos. La siguiente visita de Vanessa y Ricardo fue diferente. Noté una tensión en ellos, una inquietud que no lograban disimular. Vanessa se quejó de un error estúpido del banco con su tarjeta. Ricardo mencionó de pasada que deberíamos revisar las finanzas para simplificar las cosas, ahora que yo no estaba para esos trotes. Les escuché con mi mejor cara de póker, fingiendo una confusión total. «Ay, hijos, yo de eso ya no entiendo nada. Haced lo que creáis mejor», les dije, con un suspiro de resignación. La satisfacción en sus rostros fue nauseabunda. Creían que les estaba dando carta blanca, sin saber que la caja fuerte ya estaba vacía, y que el único poder que tenían era el de hacer el ridículo. Esa tarde, para celebrar mi pequeña victoria, me permití un capricho. Pedí al servicio de habitaciones una porción de tarta de Santiago, el postre favorito de mi padre. Cada bocado me supo a justicia poética. Mientras el detective acumulaba pruebas, yo me dediqué a desmantelar el pasado y a construir mi futuro. La tarea más dolorosa y liberadora fue redactar mi Nuevo Testamento. Sentada a la mesa de mi habitación, con el ordenador portátil que don Alfonso me había traído, le dicté mis últimas voluntades a través de una llamada segura. Fue un acto quirúrgico. Desheredé explícitamente a Vanessa Vázquez y a Ricardo Morales por causas de indignidad, citando los artículos pertinentes del Código Civil que mi abogado me había señalado. Cada uno de los 12 locales del barrio de Salamanca fue asignado a diferentes organizaciones benéficas, especialmente aquellas que ayudaban a ancianos desamparados. Para ellos dos, añadí una cláusula final. A mi hermana Vanessa y a mi todavía marido Ricardo les lego el coste íntegro de mi entierro fallido, cuya factura de 7.800 euros adjunto a este testamento, y el recuerdo imborrable de mi resurrección. El primer informe del detective llegó en un sobre sellado. Lo abrí con manos temblorosas, no de miedo, sino de una rabia gélida. Dentro, un dossier con fotografías en color y transcripciones. Vanessa saliendo de una joyería en la calle Serrano con una bolsa de Cartier. Ricardo en un concesionario de Mercedes, probando un descapotable. Los dos cenando y riendo en Diverexo, el restaurante de David Muñoz. Una cena cuya factura, según el informe, ascendió a 720 euros. Pero lo peor fue una fotografía de ellos dos, abrazados, mirando el escaparate de una inmobiliaria del barrio de los Jerónimos, donde se exhibía un ático con vistas al retiro, la misma imagen de la revista que Vanessa me había enseñado. La prueba definitiva de que su plan no era un impulso, sino un sueño largamente acariciado sobre mi tumba. Guardé las fotos. Serían el plato principal del banquete final. Los días en la clínica se convirtieron en mi cuartel general. Aprendí a usar programas de gestión de patrimonio, a leer balances y a entender los entresijos de los fondos de inversión. La mujer que remendaba sus vestidos para pagar matrículas en ICADE había muerto en aquel ataúd. La que salía de él era una loba. Contacté, a través de don Alfonso, a los inquilinos de mis locales. Les expliqué la situación con una honestidad brutal y les pedí que, a partir de ese momento, todos los tratos se hicieran a través de mi abogado. Cambié cerraduras, actualicé contratos y reforcé la seguridad de mi patrimonio. Cada acción era un movimiento en el tablero de ajedrez, una pieza que colocaba estratégicamente para acorralar al rey y a la reina de esta partida macabra. Estaba construyendo una fortaleza legal y financiera a mi alrededor, y el foso estaba lleno de las pruebas de su traición. Una tarde, mientras revisaba los extractos bancarios que demostraban sus gastos desmedidos en los últimos años, sentí una calma extraña. El dolor seguía ahí, en un rincón de mi alma, pero ya no me paralizaba. Se había transformado en combustible. Miré por la ventana hacia las cumbres lejanas de los picos de Europa. Ya no me parecían un sueño inalcanzable, sino un destino. Mi destino, el que yo iba a elegir, el que yo iba a pagar con mi propio dinero, ganado con el sudor de mi padre y protegido con la astucia que acababa de descubrir en mí. La vieja Elena, la buena, la tonta,
la que ponía a los demás primero, había sido enterrada bajo 2 metros de tierra en el cementerio de la Almudena, y yo no pensaba ir a ponerle flores. La mujer que ahora miraba su reflejo en el cristal era otra, y estaba lista para volver a Madrid. El último paso era el más delicado, poner el cebo. Don Alfonso me confirmó que todo estaba en su sitio. El Nuevo Testamento estaba protocolizado ante notario, las cuentas aseguradas, las pruebas documentadas y la grabación de audio lista para ser utilizada. Era el momento de convocarlos. Esperé a que vinieran a su visita semanal. Puse mi voz más temblorosa, mis ojos más perdidos. Vanés, Ricardo, los médicos dicen que pronto podré volver a casa. Les dije, fingiendo un hilo de alegría, pero tengo miedo. No recuerdo bien la casa. ¿Podríais venir el sábado? Para ayudarme a organizar mis cosas. Necesito sentiros cerca. La mirada de triunfo que intercambiaron fue tan descarada, tan llena de codicia, que tuve que aferrarme a los brazos del sillón para no abofetearlos. Claro que sí, hermanita, dijo Vanessa, abrazándome. Estaremos allí para lo que necesites. La trampa estaba puesta. El sábado, en mi casa, se celebraría el verdadero funeral, el suyo. El día que salí de la clínica de la Sierra, el aire de Madrid me pareció más denso, cargado con el humo de los coches y con promesas no cumplidas. Dejaba atrás el olor a pino y a tierra limpia, un refugio temporal que me había servido de crisálida. Don Alfonso me esperaba junto a su coche, un Mercedes antiguo pero impecable, tan sobrio y fiable como él. No me preguntó si estaba lista, lo vio en sus ojos. Ya no había en ellos la niebla de la víctima, sino el brillo acerado de la cazadora. Mientras nos alejábamos, vi las montañas encogerse en el retrovisor. No sentí nostalgia, sino la fría resolución de un general que abandona su cuartel para marchar al frente de batalla. La convalecencia había terminado. La guerra, la verdadera, estaba a punto de comenzar en el asfalto de la ciudad que ellos creían haber conquistado. Mi casa ya no era un hogar, era el escenario elegido para su humillación final, y yo era la directora de la obra. La primera llamada fue a Vanessa. Sostuve el teléfono con una mano que no temblaba, pero me obligué a que mi voz sonara frágil, quebradiza, como el cristal a punto de estallar. Inhalé profundamente, evocando a la Elena que ellos habían enterrado, y susurré su nombre al auricular. Le conté, con pausas calculadas y un hilo de voz, que los médicos me daban el alta, pero que me sentía perdida, desorientada. No recuerdo dónde están las cosas, Vanessa. La casa me parece enorme, extraña. Tengo miedo. Mentí, sintiendo el sabor amargo de la farsa en mi boca. Le pedí que viniera el sábado, con Ricardo, para ayudarme a poner un poco de orden. Quería que me ayudara a sentirme segura de nuevo. Cada palabra era un cebo untado con la miel de mi supuesta debilidad, una invitación a la guarida de la araña. La escuché contener la respiración al otro lado de la línea y supe que había mordido el anzuelo. La respuesta de mi hermana fue una obra maestría de hipocresía. Su voz se llenó de una solicitud empalagosa, un torrente de «Claro que sí, hermanita», y «No te preocupes por nada, pobrecita». Pude oír, tras su falsa compasión, el tintineo de una caja registradora. Para ella, mi llamada no era una petición de ayuda, sino la capitulación final. Seguramente imaginó que iba a pedirle que gestionara mis bienes, que le entregaría los poderes notariales en bandeja de plata. Su codicia era tan palpable que casi podía olerla a través del teléfono, un perfume rancio y dulzón. «Estaremos allí el sábado sin falta, Elena. Tú solo descansa. Nosotros nos encargaremos de todo», dijo. «Nosotros nos encargaremos de todo». Esa frase, que pretendía ser un consuelo, era su sentencia de muerte. Colgué el teléfono y me permití una sonrisa gélida. El primer ratón se dirigía, feliz y confiado, directo a la trampa. La llamada a Ricardo fue, si cabe, más nauseabunda. Su tono era distinto al de Vanessa. Había en él un matiz de nerviosismo, la torpeza del culpable que no sabe bien cómo actuar. Intentó sonar como el marido preocupado, preguntando por mi salud con una formalidad forzada que resultaba ridícula. Le repetí la misma historia de fragilidad y desmemoria, la misma petición de ayuda. Hubo un breve silencio, y pude imaginarlo al otro lado, mirando a Vanessa,
recibiendo sus instrucciones con la mirada. Por supuesto, Elena, cariño, es lo menos que podemos hacer, respondió finalmente, con una convicción que no sentía. ¿Y entonces? Cometió el error. De hecho, si te parece bien, podríamos invitar a un amigo mío que es notario, para que ponga al día cualquier papel que necesites. Ya sabes, para simplificar las cosas y que no tengas que preocuparte. La confirmación de su plan, tan burda y predecible, me provocó una arcada. Me parece una idea excelente, Ricardo, respondí con dulzura. Los 2 días siguientes los dediqué a preparar el escenario. Mi piso, ese lugar que había sido testigo silencioso de mi soledad y mis sacrificios, se transformó en un tribunal. No se trataba de limpiar el polvo, sino de purificar el ambiente. Abrí de par en par todas las ventanas, dejando que el aire de la mañana se llevara los últimos vestigios de su presencia. Coloqué el gran retrato al óleo de mi padre en el lugar más visible del salón, presidiendo la estancia con su mirada severa y honesta. Él sería el único juez en esta sala. Luego me ocupé de mi propio vestuario. Saqué del fondo del armario un traje de chaqueta de color marfil que nunca me había atrevido a usar, de un corte impecable y una tela exquisita. No era la ropa de la vieja Elena, era una armadura. Era la declaración de que la mujer a la que habían intentado borrar del mapa no solo había vuelto, sino que lo hacía para reclamar hasta el último céntimo de lo que era suyo. La noche antes del juicio final, don Alfonso vino a verme. Trajo consigo su viejo maletín de cuero, abultado con los documentos que sellarían su destino. No hablamos mucho. Repasamos el plan por última vez, como 2 conspiradores antes de un golpe de estado. Él se aseguró de que el pequeño pero potente altavoz Bluetooth estuviera oculto tras un jarrón de la dinastía Min que mi padre adoraba. Yo le confirmé la hora exacta de su llegada. Debía esperar mi mensaje de texto. Me miró fijamente, con sus ojos cansados pero lúcidos, y me preguntó si estaba preparada para mirarles a la cara. He estado preparándome para esto desde el fondo de una tumba, don Alfonso, le respondí, y la frialdad de mi propia voz me sorprendió. No siento nada por ellos, ni pena ni odio, solo la necesidad de hacer justicia. Asintió lentamente, satisfecho. La alumna había superado al maestro en el arte de la paciencia estratégica. El sábado por la mañana me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, una calma tensa que precedía la tormenta. Fui a la cocina y por primera vez en décadas preparé el café solo para mí, sin pensar en si a Ricardo le gustaba más o menos cargado. Molí los granos, disfrutando del aroma intenso y amargo. Me serví una taza en la porcelana buena, la que siempre reservaba para las visitas. Mientras el sol empezaba a teñir de gris el cielo de Madrid, me senté en el salón, frente al retrato de mi padre, y bebí mi café a sorbos lentos. No era un ritual de nostalgia, sino de poder. Cada sorbo era un brindis por la mujer que era ahora, una mujer que ya no vivía para servir a los demás, sino para servirse a sí misma, un plato de venganza que, como bien dicen, se disfruta mucho mejor frío. El silencio de la casa ya no me parecía soledad, sino soberanía. Sonaron las 11 en punto cuando el timbre resonó en el piso con una estridencia profanadora. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Allí estaban, Vanessa con un abrigo de piel sintética que sin duda había costado una fortuna, y Ricardo, con una sonrisa ensayada de suficiencia. Antes de que llamaran de nuevo, pegué el oído a la madera y escuché la voz de mi hermana, un susurro cargado de veneno y arrogancia. Te lo dije, es pan comido. Está tan ida que nos firmará hasta la venta de la Giralda. La risa ahogada de Ricardo fue la confirmación que necesitaba para erradicar cualquier atisbo de duda o piedad que pudiera quedarme. Eran monstruos, depredadores vestidos con ropa cara, completamente ciegos a la realidad de que estaban a punto de ser devorados por la presa que creían muerta. Respiré hondo, compuse mi rostro más vulnerable y giré el pomo. Al abrir la puerta, les ofrecí mi mejor interpretación de una anciana frágil y confundida. Me encogí ligeramente, dejé que mis hombros cayeran y les miré con los ojos muy abiertos, como si su sola presencia fuera un ancla en mi mar de amnesia. Hijos, qué alegría veros. Pasad, pasad, balbuceé, haciéndome a un lado. Entraron con la confianza de los conquistadores que pisan tierra nueva. Sus miradas no se detuvieron en mí, sino que barrieron el salón, tasando los muebles, calculando el valor de los cuadros, desnudando mi vida para convertirla en un inventario. Vi cómo Ricardo evitaba deliberadamente la mirada del retrato de mi padre, mientras que Vanessa, con un descaro absoluto, se acercó a una vitrina para examinar de cerca una pequeña figura de liadro. No veían un hogar lleno de recuerdos, veían un botín. Y yo, su anfitriona invisible, les sonreía dócilmente, guiándolos hacia el centro de la telaraña. Los conduje hasta el sofá de terciopelo del salón, el lugar exacto que don Alfonso y yo habíamos designado como el epicentro de la explosión. Se sentaron, Vanessa extendiendo una mano para acariciar la tela como si ya fuera suya. «Bueno, hermanita,
Comenzó con un tono condescendiente, sacando una libreta y un bolígrafo de su bolso de lueve. Tenemos que empezar a hacer una lista de todo. Este piso es demasiado grande para ti sola, ya lo sabes. Ricardo y yo hemos pensado que lo mejor sería venderlo y buscarte un apartamento tutelado, un sitio mono donde te cuiden bien. Ricardo asintió con gravedad, añadiendo: nosotros nos encargaremos de todas las gestiones, Elena. No tendrás que preocuparte por nada. Estaban en la cima, repartiéndose mi vida delante de mis narices, borrándome de mi propia existencia con una facilidad pasmosa. Sonreí, una sonrisa vacía y ausente, y dije: tenéis razón, hay que poner orden. Era la señal. Saqué mi móvil y envié un único mensaje a don Alfonso: ahora. El timbre sonó a las 11 en punto, un zumbido metálico y estridente que cortó el silencio solemne del salón como un bisturí. No me sobresalté, llevaba esperándolo toda la mañana, toda la vida en realidad. Dejé la taza de café vacía sobre la mesita y me levanté, alisando la chaqueta de mi traje color marfil. Cada movimiento era deliberado, medido, despojado de la vieja prisa por agradar que había definido mi existencia. Al acercarme a la puerta, no sentí miedo ni nerviosismo, sino una calma glacial, la quietud que precede a la ejecución de una sentencia largamente meditada. Detrás de esa puerta no estaban mi hermana y mi marido, estaban los acusados, y yo, la jueza, el jurado y la presunta víctima resucitada, estaba a punto de abrir la sesión. La última sesión de sus miserables vidas tal y como las conocían. El aire olía a demuebles y a justicia inminente. La función iba a comenzar. Giré el pomo con una lentitud teatral y abrí la puerta de par en par. Sus rostros, al principio sonrientes y condescendientes, se transformaron en una máscara de incredulidad absoluta. La sonrisa de Vanessa se congeló a medio camino. Sus labios perfectamente perfilados en un rojo carmesí se quedaron entreabiertos en una mueca grotesca. Los ojos de Ricardo, que ya me miraban con la superioridad del que se sabe ganador, se abrieron como platos, y el color abandonó su rostro hasta dejarlo del tono ceroso de una vela de iglesia. Podía ver el pulso martillando en la vena de su sien. Se quedaron paralizados en el umbral, como si hubieran visto un fantasma. Y en cierto modo, lo era. Eran los fantasmas de la mujer que habían enterrado, de la vida que creían haber heredado. Permanecí en silencio, sosteniéndoles la mirada, permitiendo que el veneno de la sorpresa hiciera su efecto, que la imagen de mi resurrección se grabara a fuego en sus retinas culpables. Avancé un paso, obligándolos a retroceder instintivamente hacia el rellano. No les invité a entrar, simplemente ocupé mi espacio, el espacio que siempre me había pertenecido. Elena, balbuceó Vanessa, su voz un hilo agudo y tembloroso que no se parecía en nada al tono seguro y conspirador que yo conocía tan bien. Ricardo se limitaba a negar con la cabeza, como si así pudiera borrar la realidad que tenía delante. Detrás de mí aparecía la figura alta y severa de don Alfonso, con su maletín de cuero en la mano, su presencia añadiendo una capa de solemnidad y amenaza a la escena. Sus ojos grises, afilados como el hielo, pasaron de Vanessa a Ricardo, juzgándolos y condenándolos en un solo parpadeo. Yo no necesitaba decir nada. Mi sola presencia, erguida, vestida no de luto, sino de poder, era una acusación más elocuente que cualquier palabra. Pero, ¿cómo? Nos dijeron, el hospital, tartamudeó Ricardo, dando un paso torpe hacia adelante, como si quisiera tocarme para asegurarse de que era real. Levanté una mano, un gesto mínimo, pero cargado de una autoridad que lo detuvo en seco. Lo que os dijeron y lo que creísteis son dos cosas muy distintas, Ricardo, dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos. Era más grave, más fría, despojada de cualquier inflexión de cariño o debilidad. Era la voz de una extraña. Caminé hacia el centro del salón, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda, la confusión dando paso a un pánico incipiente. Don Alfonso cerró la puerta tras ellos con un golpe seco y definitivo. El mismo sonido sordo de la tierra cayendo sobre mi ataúd, sellando su destino dentro de aquellas 4 paredes que habían planeado saquear. Se quedaron de pie en medio de la estancia, incómodos, fuera de lugar en la casa que ya sentían suya. Vanessa, recuperando una pizca de su arrogancia habitual, intentó tomar el control. ¿Qué significa esto, Elena? ¿Y usted qué hace aquí, don Alfonso? Nos has dado un susto de muerte. Creíamos que te había pasado algo terrible. Se frotaba las manos sudorosas en los pantalones caros, su mirada de depredador reemplazada por la de un animal acorralado que busca una vía de escape.
pero todas las salidas estaban cerradas. El escenario estaba listo, y los actores principales, sin saberlo, ya estaban en sus marcas para el último acto. Don Alfonso, sin mediar palabra, se dirigió a la mesa de centro de caoba, la que mi padre había comprado en un anticuario de la calle del Prado. Colocó su maletín sobre la superficie pulida con un sonido grave y solemne. Lo abrió con la precisión de un cirujano, revelando no una pila de papeles, sino un pequeño altavoz Bluetooth de color negro. Mis ojos se encontraron con los suyos por un instante. Un fugaz intercambio de entendimiento y confirmación. Todo estaba listo. Vanessa y Ricardo observaban el objeto con una mezcla de curiosidad y aprensión, sin comprender aún su significado. El silencio en la sala era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de pared del abuelo. Cada segundo un martillazo más en el clavo de sus ataúdes figurados. La tensión era un nudo en la garganta de la habitación, a punto de estallar. Antes de que empecéis con vuestro repertorio de excusas y mentiras, dije, rompiendo el silencio con mi nueva voz de acero, me gustaría que escucharais algo, un recuerdo de mi funeral. Ya que no pude disfrutarlo en persona, al menos me gustaría compartir con vosotros la parte más íntima. Vi un destello de pánico puro en los ojos de Vanessa. Empezaba a comprender. Don Alfonso pulsó un botón en su teléfono, y un segundo después, el altavoz cobró vida con un suave zumbido. La habitación se llenó de un sonido familiar y espeluznante, el murmullo del viento entre los cipreses del cementerio de la Almudena. Un sonido ambiente que yo recordaba desde la más absoluta oscuridad, desde la asfixia y el terror. Ricardo dio un respingo, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El juicio había comenzado. Y entonces, la voz de Vanessa, nítida, afilada y despojada de todo falso dolor, resonó desde el pequeño aparato. Lo conseguimos, cariño. La vieja por fin se ha ido. La Vanessa que estaba en mi salón se llevó una mano a la boca, su rostro una máscara de horror. El sonido de su propia traición, amplificado en el silencio de la sala, era una bofetada sónica. Ricardo cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera dejar de oír, pero la grabación continuó, implacable. Nadie sospechará nunca del somnífero. Ahora solo hay que esperar a la lectura del testamento y vivir la vida que merecemos. Cada palabra era una palada de tierra sobre sus cabezas, enterrándolas en su propia maldad, en la evidencia irrefutable de su crimen. El retrato de mi padre pareció mirarlos desde la pared con una severidad bíblica, su legado profanado por las voces de aquellos a quienes más había querido. La grabación siguió desgranando su conspiración. La voz de Ricardo, baja y cómplice, se unió a la de Vanessa. Tranquila, aún tenemos que impugnar el testamento si es antiguo. Don Alfonso es muy zorro. Al oírse, Ricardo se dobló ligeramente por la cintura, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. El aire le faltaba. Vanessa, por su parte, había pasado del blanco cera al rojo apopléjico. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí, llenos de un odio que ya no se molestaba en disimular. La máscara había caído, revelando el rostro monstruoso que se escondía debajo. El sonido de sus susurros y cada rincón del salón, rebotando en los muebles que planeaban vender, en las paredes que habían sido testigos de mi soledad, exponiendo la verdad con una brutalidad que ninguna confesión forzada podría igualar. La tecnología, esa que yo apenas usaba, se había convertido en mi más fiel y cruel aliada. Cuando la grabación terminó, un silencio aún más pesado que el anterior cayó sobre nosotros. Vanessa fue la primera en reaccionar, su pánico transformándose en una histeria descontrolada. Es un montaje, una manipulación. Elena, por favor, tienes que creerme, esa no soy yo. Alguien quiere hacernos daño, separarnos, gritó, su voz rompiéndose en sollozos falsos. Dio un paso hacia mí, con los brazos extendidos, intentando representar el papel de la hermana calumniada. Ricardo, a su lado, seguía mudo, su cobardía tan grande como su codicia, incapaz de articular una sola palabra para defender a su cómplice, a su amante. La escena era patética, un último y desesperado intento de reescribir una realidad que ya estaba grabada, documentada y a punto de destruirles. Su teatro ya no conmovía a nadie. Me acerqué a ella, tan cerca que podía oler el perfume caro que yo había pagado y el aliento agrio de su miedo. Me miró con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, esperando una pizca de la vieja compasión, del antiguo vínculo familiar, pero no encontró nada. Mi rostro era un lienzo en blanco. Me incliné ligeramente hacia ella, como si fuera a compartir un secreto, y le susurré, con una voz tan baja que solo ella pudo oírme, pero tan cortante que podría haberla degollado: la tila se ha acabado, Vanessa, y me temo que el somnífero que usabas ha perdido su efecto.
Pero no te preocupes, he encontrado un remedio mucho más eficaz para dormir tranquila. La verdad, retrocedí un paso y vi cómo la última esperanza se extinguía en su mirada, reemplazada por la certeza fría y absoluta de su derrota. El jaque mate era incontestable. Fue entonces cuando don Alfonso intervino de nuevo. De su maletín sacó 3 juegos de documentos y los extendió sobre la mesa de centro como si fueran cartas de una baraja mortal. «Señora Vázquez, señor Morales», dijo, y el uso del apellido de soltera de mi hermana fue una declaración de guerra en sí misma. «Esto es para ustedes». Su dedo índice señaló el primer fajo de papeles. «Una orden de alejamiento. Tienen prohibido acercarse a menos de 500 metros de doña Elena o de cualquiera de sus propiedades». Luego señaló el segundo. «La notificación oficial de la apertura de diligencias previas por un presunto delito de tentativa de homicidio. La grabación, junto con otras pruebas, ya está en manos del juez instructor». La cara de Vanessa se descompuso en una mueca de puro terror. El juego había terminado, y las consecuencias reales, las que implicaban barrotes y uniformes de presidiario, acababan de materializarse frente a ellos. Finalmente, don Alfonso deslizó el último documento hacia Ricardo. «Y esto, Ricardo, es para ti. La demanda de divorcio. Será por lo contencioso, por supuesto. Dada la gravedad de los hechos, no solo no verás ni un céntimo del patrimonio de tu esposa, sino que además se te reclamarán daños y perjuicios por el daño moral infligido». Ricardo miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. Sueño de una vida de lujo, de coches caros y restaurantes con estrellas Michelin, se disolvió en ese instante, reducido a un pedazo de papel timbrado que anunciaba su ruina total y absoluta. Levantó la vista hacia mí, sus ojos suplicando, buscando un resquicio de la mujer a la que había engañado y despreciado durante años, pero solo encontró un desierto de hielo. La piedad había sido enterrada junto con mi antiguo yo en el cementerio de la Almudena. «Ahora, por favor, recoged vuestras cosas y marchaos», dije, mi voz resonando con una autoridad inquebrantable en el silencio sepulcral. «Este piso se pondrá a la venta en 30 días. Os sugiero que empecéis a buscar otro lugar donde vivir. Y os aconsejo también que contratéis a un buen abogado, aunque dudo que podáis permitíroslo. Según mis últimas noticias, vuestras cuentas han sido embargadas preventivamente esta misma mañana». Esta última estocada fue la definitiva. La mención del dinero, su verdadero y único Dios, los rompió por completo. Vanessa soltó un sollozo ahogado, esta vez real, el llanto amargo de la avaricia derrotada. Ricardo por fin pareció encontrar su voz, aunque solo fuera para susurrar un patético: «¿Todo? ¿Nos has quitado todo?». Lo miré sin pestañear. «Yo no os he quitado nada. Simplemente he recuperado lo que es mío, lo que vosotros intentasteis robarme». Su salida fue la imagen más patética y satisfactoria que he presenciado en mi vida. Ya no eran la pareja triunfante y glamurosa que había entrado por esa puerta una hora antes. Eran 2 espectros, encorvados y grises. Vanessa, con el maquillaje corrido por las lágrimas, parecía una muñeca rota. Ricardo la seguía a un paso de distancia, con la mirada perdida, como un autómata al que le han quitado las pilas. No se llevaron nada, ni siquiera sus abrigos. Simplemente caminaron hacia la puerta que don Alfonso les sostenía abierta, cruzaron el umbral y desaparecieron de mi vida para siempre. El sonido de la puerta al cerrarse, esta vez no fue un portazo final, sino el suave clic de un nuevo comienzo. El aire del salón, de repente, pareció más ligero, más limpio, como si una plaga hubiera sido finalmente erradicada. Me quedé sola en el centro de la estancia, de pie, respirando hondo. El silencio que me rodeaba ya no era el de la soledad, sino el de la paz, una paz ganada a pulso en el campo de mi propia vida. Don Alfonso se acercó y me puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo silencioso y lleno de respeto. Miré el retrato de mi padre y por primera vez en mucho tiempo sentí que no le había fallado. Había protegido su legado, no como una guardiana débil y sumisa, sino como una leona que defiende su territorio. La justicia no siempre es poética, pero la mía había tenido el sabor dulce y amargo de un café cargado, bebido a sorbos lentos, en la calma que sigue a la tormenta más violenta. La vieja Elena estaba muerta y enterrada, y la mujer que había ocupado su lugar estaba, por fin, lista para empezar a vivir. Tras el clic de la puerta, un silencio de una pureza casi sagrada inundó el salón. No era el silencio opresivo de la soledad que había conocido durante tantos años, sino el silencio de la soberanía, el de un territorio reconquistado. Me acerqué a las ventanas y las abrí de par en par, dejando que una corriente de aire fresco barriera los últimos vestigios de su presencia, el olor rancio de su codicia y su perfume caro. El aire de la mañana madrileña, con su mezcla de asfalto y tilos,
Nunca me había parecido tan limpio. Miré el retrato de mi padre. Su mirada severa, ahora suavizada por lo que quise interpretar como un gesto de aprobación. Ya no sentía que le había fallado. Al contrario, sentía que por fin había entendido el verdadero significado de su legado. No era un tesoro para ser custodiado pasivamente, sino una fortaleza que debía ser defendida con uñas y dientes. Aquel día, en mi casa vacía, no celebré una victoria sobre ellos, sino mi propia y definitiva liberación. A la mañana siguiente, don Alfonso me detalló las consecuencias con una satisfacción sombría y profesional que era casi palpable a través del teléfono. Elena, la orden judicial de embargo preventivo se ejecutó a primera hora, me informó. Se han congelado un total de 32.000 euros, repartidos en 3 cuentas a sus nombres. Es todo lo que les quedaba. Además, me explicó que la Fiscalía había admitido a trámite la querella por tentativa de homicidio, considerando la grabación como prueba contundente. Pero el golpe de gracia fue social. He informado personalmente a los 3 prestamistas, a los que Vanessa debía un total de 28.000 euros, de su nueva situación de insolvencia, añadió. Y por supuesto, sus nombres ya figuran en los ficheros de ASNEF. En este país, Elena, es casi peor ser un moroso oficial que un criminal. Están acabados. Colgué el teléfono sintiendo no alegría, sino una profunda y helada sensación de justicia. El precio de la traición, al parecer, era la ruina absoluta. Los rumores en el barrio no tardaron en llegar, traídos por la portera, una mujer con más información que el Centro Nacional de Inteligencia. Me contó que Vanessa fue vista saliendo de una tienda de compra-venta de lujo en la calle Velázquez, con el rostro desencajado, cargando las mismas bolsas de Loewe y Carolina Herrera que ahora intentaba vender por una fracción de su precio. Al parecer, el tasador, un hombrecillo con ojo clínico para la desesperación, le ofreció una miseria por ellas. La humillación debió de ser insoportable para ella, cuyo único valor residía en la etiqueta que colgaba de su brazo. Sus amigas, esas mujeres con las que compartía almuerzos de 200 euros, dejaron de contestar a sus llamadas. La reina de la milla de oro se había convertido en una paria, una apestada social cuya única compañía era el eco de sus propias deudas y la vergüenza de haber sido desenmascarada públicamente. Su condena no fueron los barrotes de una celda, sino la irrelevancia. De Ricardo supe aún menos, y lo poco que llegó a mis oídos fue a través de un antiguo socio suyo que se encontró con don Alfonso. Al parecer, su caída fue menos ruidosa pero más patética. Sin mi dinero para mantener su fachada de hombre de negocios exitoso, su mundo se desmoronó. El Audi Q5 fue embargado por el banco a las 2 semanas. Intentó, en un acto de cobardía suprema, enviarme un par de mensajes de texto llenos de excusas y falsos arrepentimientos, los cuales borré sin siquiera terminar de leer. Sin estatus, sin dinero y con la mancha de un escándalo que se extendía como una plaga por nuestros círculos, se convirtió en un fantasma. La última vez que alguien lo vio, estaba en la barra de un bar anónimo cerca de Atocha, con la mirada perdida y un traje que le quedaba grande, como si el hombre que lo habitaba hubiera encogido hasta casi desaparecer. Su castigo fue convertirse en aquello que más temía, un don nadie. Mi primera decisión como mujer libre fue vender el piso. Era demasiado grande, estaba demasiado lleno de fantasmas. El proceso de vaciarlo fue una catarsis. Cada objeto que envolvía en papel de periódico era un mal recuerdo que dejaba atrás. Los muebles de mi padre, los buenos, los doné a una fundación que ayuda a ancianos sin recursos, la misma que figuraba en mi Nuevo Testamento. Me quedé solo con su retrato y un par de cajas con fotografías. El día de la firma, cuando entregué las llaves a los nuevos propietarios, una joven pareja ilusionada, no sentí ni una pizca de nostalgia. Sentí que me quitaba un peso de encima, un lastre de 62 años. Con una parte del dinero, exactamente 85.000 euros, compré un pequeño apartamento luminoso en el barrio de Las Lequias, un lugar para mí sola, con una librería que ocupaba toda una pared y un balcón lleno de geranios. Un hogar, no una herencia. 2 semanas después de mudarme, con la casa todavía oliendo a pintura fresca, hice la llamada que llevaba 30 años posponiendo. Hola, me gustaría reservar una plaza para la ruta de senderismo por los picos de Europa, dije a la agencia de viajes, mi voz firme y clara. La de nivel avanzado, por favor, solo para una persona. El viaje fue una revelación. El aire helado de la montaña llenando mis pulmones era el antídoto perfecto contra el aire viciado de aquel ataúd. El esfuerzo físico de cada ascenso, el dolor en mis músculos, me recordaba que estaba viva, que mi cuerpo me pertenecía. Una tarde, al llegar a la cima del Naranjo de Bulnes, me senté en una roca y contemplé la inmensidad del paisaje. Me sentí diminuta y al mismo tiempo infinita. La claustrofobia, el miedo y la parálisis se disolvieron en aquel mar de nubes y picos. Aquel viaje, que me costó exactamente 2.800 euros,
Fue la inversión más rentable de toda mi vida. No fui a buscar la soledad a las montañas, pero encontré una compañía inesperada. En el refugio de Urrielo compartí mesa con un grupo de montañeros, gente de todas las edades, unida por el amor a la naturaleza. No me preguntaron por mi patrimonio ni por mi estado civil. Hablamos de rutas, de ampollas en los pies y de la belleza sobrecogedora de un amanecer a 2000 metros de altitud. Reí a carcajadas por primera vez en años, una risa nimbia, sin artificios, que brotaba del fondo de mi alma recién estrenada. Una mujer de mi edad, una bióloga de Bilbao llamada Maite, me dijo algo que se me quedó grabado. En la montaña, Elena, no importa de dónde vienes ni lo que tienes, solo importa hasta dónde eres capaz de llegar por ti misma. En ese momento comprendí que mi nuevo círculo social no se mediría por el saldo de sus cuentas, sino por la autenticidad de sus sonrisas. Ahora, cada mañana, me siento en mi pequeño balcón con una taza de café, mirando el ir y venir de la gente por las calles de Madrid. Ya no siento rencor, ni siquiera odio. Ellos eligieron su camino de codicia y engaño, y encontraron su merecido final. Yo, empujada al borde del abismo, descubrí el mío. Mi padre me legó 12 locales comerciales, pero el verdadero tesoro que me dejó fue su fortaleza, una veta de granito gallego que yo no sabía que corría por mis venas. Aprendí de la forma más brutal que la bondad sin límites no es una virtud, sino una invitación al abuso. La vieja Elena, la que vivía para los demás, descansa en paz bajo 2 metros de tierra en el cementerio de la Almudena. La mujer que soy ahora, la que se calza las botas de montaña cada fin de semana, vive para sí misma. Y por fin, después de 62 años, he aprendido que ese no es un acto de egoísmo, sino el más elemental de los actos de supervivencia.